Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este tercer conversatorio en el marco de la Rebelión de las Voces y el encuentro de dramaturgia latinoamericana y europea contemporánea en esta versión 2022. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué de qué? ¿Latinoamericana? igual? Latinoamericana, pues. No, pues si tú eres europeo nomás. No, pero ¿cómo va a ser solo Europa? ¿En serio? Estamos como payasos de calle, ¿cachai? Pero no, pues, sí, pues. ¿Qué Oye, cambió? Europa y América Latina entonces serán representados por diversas compañías chilenas en estos textos que hemos estado conversando y que hoy día seguimos en la misma. Entre el 11 y el 15 de octubre en distintos espacios como el Teatro Municipal de Ovalle, el Parque Cultural de Valparaíso, el Teatro Regional del Maule, Teatro Bio Bio, Teatro Municipal de La Pintana, el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, desde donde estamos además grabando estos conversatorios, Teatro del Puente y Centro Cultural Estación Mapocho. ¿Qué me decís? Interesante. Oye, ¿y en el marco de qué se hace esto? ¿Con qué lo hizo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo en el marco de qué? En el marco de la Rebelión de las Voces y el encuentro de dramaturgia latinoamericana, europea y contemporánea de su versión 2022. Maravilloso, pero ¿y quién lo organiza? ¿Quién lo organiza? Ajá. Tú siempre me tiráis la última información para arriba. Exacto. Lo organiza Fundación Santiago Off, por supuesto, en alianza con Centro Cultural de España de Santiago, Teatro Cro de Croacia, la Embajada Argentina, de Austria, de Costa Rica, de España, de Francia, la Embajada de Panamá también, la Embajada de Uruguay y el Goethe Institut Chile, el Instituto Italiano de Cultura y el Instituto Francés de Chile. Hermoso. Yo tengo que aprovechar que tú hagas estas líneas largas porque después de los 40 con tu EPOC no vas a poder. Iván Insunza, qué hermoso tenerte acá para esta conversación el día de hoy. Ahora permíteme comentarte de qué vamos a hablar. A ver. El día de hoy vamos a hablar del texto que viene de ese hermoso país caribeño llamado Panamá. El texto se llama El mito de la gravedad y con el nombre ahí vamos a ver cómo lo decimos porque lo podemos pronunciar como Xavier Stanciola, ¿sí? Y les quiero contar un poquito de quién es Javier, a propósito de que es lo que corresponde, ¿no? Javier, casado con un irlandés que rehúsa aprender español, copadre de un hijo trilingüe, en 1996 obtuvo un primer premio Ricardo Miró de literatura con De Mangos y Albaricoques. 3 años después recibe nuevamente el premio con Solsticio de Invierno. Esta obra ha sido representada en Panamá en 2 ocasiones. En 2008 recibe su tercer premio, uy, muy premiado Javier, con el texto Hablemos de lo que no hemos vivido, obra que ha sido montada en varios festivales de Panamá, Londres, Belice y Costa Rica. En 2012, oye, pero como tanto recibe su cuarto premio, Ricardo Miró por su novela Hombres Enlodados. En 2017 dirige su propia adaptación de Mangos y Albaricoques. 2017 escribe y codirige Cristo Quijote Tratado, explorando las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Esta obra se presentó en el Festival Internacional de Artes Escénicas 2019 y en septiembre de 2022 inició su gira de... O sea, ahora, está ahora, ¿sí? Y bueno, lo último, su obra, versiones sobre diferentes versiones de la época de la revisión de la zona del canal a manos panameñas, se estrenó en 2020 e inició una gira didáctica en septiembre-octubre. En julio de 2022 se estrenó bajo su dirección el texto El mito de la gravedad, que es lo que nos ocupa hoy con nuestro invitado, que lo presentamos ahora. Estamos con un músico, periodista, magíster en comunicación, gestor cultural y más cositas que vamos a conversar el día de hoy, Ricardo García Huidobro. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, honrado de esta invitación, esta posibilidad de diálogo, representando además a mi país natal, Panamá, donde nací en 1981 y que tengo muy en mi corazón. Detecto por tu acento que naciste en Panamá, pero te viniste a Chile. Es cierto, querido. En el 92 aterrizo en Chile, ya son más de 26 años, y como uno es un buen músico y adopta la fonética rápidamente, ya el acento lo tenemos adaptado. Sin embargo, tú me aterrizas en Panamá 48 horas y yo ya te empiezo a cambiar la forma de hablar, así que no se me preocupen que ya los voy a sorprender. Maravilloso. Viviste tu más tierna infancia en el fondo en Panamá. Exacto. Que es en cierto sentido la condición que nos habilita a tener la conversación del día de hoy a propósito del mito de la gravedad, ¿no? Así es. Pero antes de eso, no sé, Iván, si te parece que entremos como en cosas contextuales de Panamá un poquito. Ya, pues. Sí. Me parece. Como a veces pasa que esta larga y angosta faja de tierra, cerrada por un lado por la cordillera de los Andes y por el otro lado por el Océano Pacífico, nos impide conocer un poco
qué es lo que está pasando incluso en nuestro propio continente. Muy cierto. Entonces, cuéntanos un poquito de Panamá, pero al calor de las últimas cuestiones que han pasado, Ricardo. Muy bien. Bueno, Panamá, ustedes saben, el año 2000 recibe el canal de vuelta, por decirlo de alguna manera, gracias al Tratado de Torrijos-Carter, que es como comparar que Chuquicamata se haya nacionalizado, sin embargo, de una manera diplomática. Entonces hay muchas lecciones ahí que aprender de Panamá, porque quizás si Chile hubiese podido hacer algo así, se hubiese podido tal vez evitar el golpe militar. También el tema de los pueblos originarios es muy interesante. Hace más de 40 años que ya Panamá resuelve el tema con sus pueblos originarios, que son los Kuna, y ellos dominan sus propias comarcas, que el territorio más grande es un archipiélago, unas 300 islas, donde es realmente hermoso. Les recomiendo, si pueden ir como turistas, ver cómo se administra a través de los pueblos originarios un territorio tan grande donde hablan su propia etnia y hay una armonía con la sociedad, con los criollos, con los huincas, por decirlo de alguna manera, donde ellos también comparten en la ciudad, trabajan, reciben empleos, pero siempre con sus vestimentas, hablando su dialecto y reproduciéndose. Hay muchos niños cunas que siguen naciendo y tienen orgullo de llevar sus apellidos. Así que en ese sentido es algo que me encanta extrapolar, porque el periodismo chileno, es cierto, yo estudié aquí en la Universidad Diego Portales y los mismos profesores te decían qué poco periodismo internacional tenemos, entonces qué poco aprendemos de nuestros países vecinos, y esto que estamos viviendo en Chile con los pueblos originarios, hay mucho que aprender de nuestros hermanos en Latinoamérica y no solamente Nueva Zelanda, de Australia. Así que es una democracia. Hay veces que hay prejuicios, se cree que es como una especie de colonia estadounidense, Panamá, como Puerto Rico, pero no lo es. Tiene mucha identidad local. En la música, uno de nuestros grandes íconos es Rubén Blades, ustedes tal vez lo ubican. Sí. Tenemos grandes deportistas, tanto en el béisbol como en el fútbol, y en este minuto está viviendo una democracia, y por supuesto con esos vaivenes que suceden en Latinoamérica con la desigualdad. Sin embargo, ha tenido décadas de bastante crecimiento gracias a su economía internacional, el canal, pero en este minuto la inflación también está afectando mucho y están habiendo bastantes protestas en este momento. Y en el contexto de la obra de teatro está el tema todavía de una sociedad conservadora, donde el machismo sigue existiendo y la aceptación del mundo gay, de lo lesbiano, de la adopción de digamos, parejas gay que tengan sus hijos. Por supuesto que está viviendo todavía una tensión, donde aquí nuestro compatriota Javier Estanciola hace un gran aporte. Quizás antes de entrar de lleno ahí, el eslabón que faltaría de la cadena, capaz que obviamente como tú estás desde acá de Chile no estás tan al tanto, pero seguramente más que nosotros. La escena artística, cultural o la escena teatral en sí, en que este texto se inscribe más allá de las cuestiones como políticas, temáticas, que bien señalabas recién. ¿Cuál es esa escena, no? En términos de procedimientos, ¿no? Vamos a ver en el futuro en un conversatorio con Costa Rica también como ciertos procedimientos que pueden parecer no ser tan radicales en la escritura, sí son muy radicales en su contexto, ¿no? Una escena dramatúrgica más bien conservadora, la que describía nuestra compañera de Costa Rica. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Bueno, hay teatros, hay también financiamiento, hay mecenas, hay teatros privados que buscan que autores escriban obras de teatro para un determinado, digamos, temática social. Y es el caso, esta obra, ¿verdad? El mito de la gravedad, fue escrita en el 2014, y imagínense, estamos en el 2022 y ha ido teniendo un impacto en Panamá. Por ende, yo diría que es para estar orgullosos, porque algo que los panameños sentíamos mucho tiempo es que se había desarrollado mucho materialmente, pero faltaba más cultura. Pero da gusto cómo se ha pegado un muy buen salto, tanto con convenciones internacionales, como también está la Ciudad del Saber, donde hay muchas instituciones, tanto ONGs, que están todas en un mismo lugar. Hay un festival de jazz maravilloso. Entonces, da gusto cómo ha ido floreciendo, y aquí tenemos un tremendo profesional. Ustedes ya leyeron su currículum. Imagínense, un economista, dramaturgo, que además hace clases en Inglaterra sobre gestión cultural y sobre teatro. Él estudió también para ser actor, para entender mejor a los actores.
yo lo encuentro para sacarse el sombrero, y habla de esa cosa tan linda que tiene el Estado panameño, que apoya mucho a los estudiantes para que estudien en el extranjero. Y aquí hay un fruto muy dulce de todo ese esfuerzo que el Ministerio de Cultura ha estado albergando. Está interesante también para hacer estos paralelos contextuales. Pareciera haber una especie de genealogía común, podemos decir genealogía común del neoliberalismo, en la medida en que la apertura económica es más rápida que la valórica, ¿no? Acá en Chile tuvimos una apertura económica que permite un primer boom en la segunda mitad de los 90, y sin embargo, yo recuerdo bien que en el cambio de siglo teníamos harto conservadurismo, con por ejemplo esta cuestión de la casa de vidrio, Baby Bump, la misma cuestión que pasó con la obra Prat de Manuel Infante, la homosexualidad, Spencer Tunick, la homosexualidad que salió a la luz de Ítalo Pasalauca, que en paz descanse, que también fue todo un tema. Compartimos eso en común, parece, ¿no? Sí, sí, Latinoamérica tiene estas tensiones. Panamá, alguien diría, es súper cosmopolita, pero por supuesto también la Iglesia Católica tuvo mucha influencia, y hasta el día de hoy esto de por ejemplo, la adopción de niños por parte de parejas gay está todavía ahí construyéndose, pero estas obras de teatro hacen un gran aporte para que se genere un diálogo. Y me cito, por ejemplo, una frase que en la misma obra se habla: mientras más progresista el logro, más pesada la carga de estabilidad. Díganme si no es interesante, porque claro, a veces nuestros corazones, ¿verdad?, que estamos ligados en el arte, queremos, ¿no? Oye, pero por favor, ¿cómo no va a ser posible que hagamos una política social en pro de alguna reivindicación? Pero ya, escrita la ley, ojalá que sea, digamos, estable. Sí. Entonces, en ese sentido, esta obra rescata mucho la burocracia, también el debate que hay respecto cuando eres una persona que está buscando luchar por una reivindicación, ¿verdad? A veces se purifica la imagen de los activistas. Este autor, Javier, es muy interesante cómo los muestra más humanos, de que también tienen sus fallas, también de repente hay violencia, y no se trata de que, oye, por ser activista tienes que ser perfecto, sino que somos humanos, y esta obra realmente refleja muy bien esa realidad que hay que también sostener. Sí, pensaba que es algo que hemos discutido bastante en relación a la figura del migrante, ¿no? Como el imperativo de bondad, el imperativo de buen comportamiento, ¿no?, que recae sobre el migrante. O sea, que la única posibilidad de aceptar a ese migrante es que sea alguien que esté por sobre todo el resto, ¿no?, los locales y quienes migran. Y parece ser que aquí hay algo parecido que se despierta en el texto, ¿no? La idea de que una pareja homosexual que va a adoptar debiera cumplir unos parámetros que están muy por sobre los que cualquier pareja hetero tendría, ¿no? Claro. Es decir, que no puede haber no sé, una lata de cerveza en la casa, porque eso puede significar inmediatamente alcoholismo, ¿no? No puede haber ninguna pérdida de paciencia, que son bastante comunes, claro, con los niños y niñas. Periodo de cesantía, qué sé yo. Exacto. La idea de que las condiciones no están dadas para la crianza de un hijo parece ser que es algo que está siempre muy inestable, ¿no? Exacto. Ahí es muy interesante ver cómo también se denuncia cómo a veces funcionarios del Estado se arrogan banderas y le hacen la vida imposible también a las parejas que, en este caso, el autor adoptó, pero en Inglaterra. Entonces llegan, digamos, desde el primer mundo a querer vivir en Panamá y se encuentran, digamos, con esta tremenda batalla. Entonces esto lo extrapolan ahí en el texto de la obra, y invita a hacer muchas reflexiones, porque muchos de nosotros quizás en el mundo hetero no nos ponemos en el lugar, y para eso sirve el arte, ¿no? Para eso sirve el teatro. Y ahí yo he tomado algunos apuntes, pero por ejemplo estudia esta obra principios morales que están en pleno siglo XXI, y cuando ni la evidencia ni el sentido común le ayudan a recuperar su familia. Entonces, esto tiene que ver con derechos civiles, con derechos humanos, y esta pareja, ¿verdad?, que protagoniza la obra, trata de hacer de todo, por las buenas, por las malas, y ella empieza a ser desesperante, y en un momento dado incluso la pareja empieza a tener una crisis en su relación, y no vamos a hacer spoiler,
pero ahí ustedes pueden ver cuando estén en las butacas lo que ocurre, que es algo tan humano, y vuelvo a reiterar ahí las felicitaciones del autor, porque lo aterriza mucho a lo que es la vida real. Estaba buscando un dato para contextualizar. Me entró la duda, ¿no? Si con la promulgación de la ley del matrimonio igualitario en Chile, la homoparentalidad y la lesboparentalidad era una cuestión que quedara enmarcada, ¿no? En algún protocolo, ley o algo así, y no lo existe, y sin embargo sí se puede adoptar. No hay impedimento. Tampoco hay marco, pero no hay impedimento, por decirlo así. Lo que hace que el lugar de lectura para nosotros de este texto muy probablemente sea distinto a lo que sucede en Panamá, ¿no? No sé cómo estará el asunto leguleyo allá, pero el hecho de que Javier haya tenido que viajar a Londres quizás le dé de algún modo la razón o el argumento para que esta obra sea esto que me parece que es lo más central, ¿no? Que es una especie de, ¿cómo decirlo? No es denuncia, pero tiene algo de crítica a lo que hablamos antes, una sociedad conservadora en términos valóricos. Y desde ahí quizás sería bueno que ya más que citas pudiéramos ir hablando del texto en cuestión, y de ahí nos pasamos hacia el asunto más formal. Como por ejemplo, para ti, ¿de qué se trata esta obra, del mito de la gravedad, ¿no? A propósito de su título, ¿no? Exacto. Si pudiéramos ir por ahí. Aquí también, bueno, hice mis apuntos. Dale. El mito de la gravedad de Javier Stanciola aborda la discriminación que enfrentan las parejas del mismo sexo al querer formar una familia. Y en el fondo es ver cómo, tanto en Panamá como en Latinoamérica, hay, digamos, rasgos conservadores al borde de lo retrógrado que tenemos que todavía reflexionar y que están en el ámbito, por supuesto, de los derechos humanos, de los derechos civiles, y a veces uno no se sienta a pensar qué es lo que son los derechos humanos. Lo construimos todos como sociedad y es algo que se conserva de acuerdo a lo que la sociedad entienda. No es algo que se escriba y que se sostenga con la ley, con la fuerza del castigo y la penalidad, sino que es algo que se va construyendo a través de las costumbres. Entonces, si no te van a dar pegas, si no te dan trabajo, si es que no te permiten que tu hijo entre al colegio, si es que va a tener paupérrimas condiciones en la salud tu hijo porque eres de pareja gay, qué complicado es adoptar. Entonces, la obra aborda todas estas temáticas y tensiones que incluso ponen en riesgo la relación amorosa de la pareja, y eso es bien duro porque casi como que destruye el amor. Entonces está en tensión ese valor tan importante, que también en un momento dado, como uno es bien Mateo, he estado leyendo la obra de teatro de los croatas que vamos a tener en este marco, y es similar. Entonces está hablando de que es una temática del siglo XXI. En Croacia hay tantas guerras que el tema lésbico, ni hablar lo complicado que ha sido sostenerlo, y solamente hablar de feminismo allá es tomado como muy malo, muy malo. O sea, las mujeres hasta rechazan el concepto, que es diferente con Chile, que a veces nosotros aquí que vivimos en Chile tenemos un autodiagnóstico de por Dios que nos cuesta las reivindicaciones, por Dios que estamos atrasados, pero para que sepan, ya en comparación con un país europeo como Croacia, hay muchas más libertades para hablar de estos temas. Sí. Es bueno esto de compararse, o sea, sí, en el buen sentido es bueno tener a tiro otras realidades, para no pensar que uno o es lo mejor o es lo peor. Exacto. Que existe. No sé por dónde la podemos seguir. Si queremos pasarnos, teníamos ganas de hablar un poco sobre qué te pareció la lectura del texto en términos más formales. Ok. ¿Sí? Más que el contenido ahora, como qué te pareció, no sé, el modo en que se presentaban los personajes, las acotaciones o didascalia, todo eso. Sí. Bueno, primero que todo es bien cómico lo que me sucedió, porque yo postulé como panameño que vive en Chile para que también una obra que yo escribí fuese escogida. Entonces me entero que escogen a Javier. Entonces al principio fue como, Dios mío, me la ganaron. Sin embargo, con todos los créditos que merece nuestro colega dramaturgo, la hemos leído y la verdad que fue una exquisitez darme cuenta de un dramaturgo con tanta experiencia, también muy bien premiado. La verdad que los premios Miró son sumamente prestigiosos en Panamá, y
esta combinación, yo además soy hijo de economista, entonces me encantó ver en un ser humano ambas profesiones, y en la pluma la disfruté mucho, porque la economía también estudia mucho la sociedad. Supe que también Javier estuvo administrando una especie como de teatro que buscaba generar una academia, y lo escogieron justamente porque tenía estos dos talentos. Entonces, a ver cuál es el fruto de un hombre, digamos, que domina las matemáticas, como también el humanismo. Y voy navegando y me voy dando cuenta que está fluye muy bien el diálogo, y se hace, yo creo, sencillo para un director poder enseñarla. Me pongo a indagar después las dificultades que a veces tiene para quien escribe un texto que realmente sea dirigido de manera correcta, que te sientas identificado. Y me voy enterando que él incluso llegó al llanto varias veces cuando esta obra fue representada por directores homofóbicos. Imagínense qué duro, desde el 2014 que estás luchando para que se presente tu obra, para que se conozca esta temática, y de repente te toca que sea dirigida por gente que no se siente, digamos, ningún empatía, ¿no? ¿Verdad? Con la causa. Entonces, afortunadamente, él ha podido, después de gozar de más complicidad con otros directores que han podido ejecutar la obra en Panamá y en otros países, más, digamos, con el espíritu del texto, y él también acompañando ese proceso. Y eso realmente me emociona mucho, conmueve, porque en el fondo es una suerte de activismo, pero también hay una obra ahí de vida, ¿no? De tratar de que tus dolores se conozcan de manera decente en la sociedad, sin caer en la caricatura, sin caer en el exceso de dramatismo, y que por favor se puedan abordar de manera sincera y sin censuras. Así que en ese sentido termino admirando al autor y también al texto. Hay una tensión interesante ahí, porque lo comentábamos, ¿no? Parece ser un texto que dentro del contexto de la dramaturgia contemporánea insiste sobre una especie de control sobre la escena, ¿no? Del dramaturgo. Es decir, que las didascalias efectivamente no son tanto provocaciones, sino como indicaciones directas para la puesta. Claro. Y en ese sentido me pensaba que es una tensión, porque por un lado uno puede reivindicar o defender algo que no sería tan fácil, o sea, no sería tan difícil de defender, ¿no? La figura autoral de la dirección respecto de su interpretación del texto, o incluso su reelaboración de los textos, ¿no? Claro. Pero por otro lado está esto de... Hay algo, ¿no? Hay algo ahí que, como dices tú, podemos pensarlo como militancia, como activismo, como lo que sea, pero hay algo que va por sobre la lógica de la autonomía del arte y que tiene que ver con que hay un núcleo temático, un mensaje o lo que fuere, que quiere llegar a generar un efecto concreto, ¿no? Claro. Un vínculo con la realidad en la que no solamente el problema del arte, sino también el problema de cómo el arte logra impactar culturalmente, ¿no? Principalmente como las discusiones, me imagino que ese es como el impulso, ¿no? Dar estas discusiones en la sobremesa, etcétera. Pero no deja de ser una tensión, ¿no? Claro. Que es raro hoy día leer un texto de dramaturgia contemporánea donde todavía le dicen al director cómo hacerlo, por decir, ¿no? Exacto. Me pongo a pensar también en Vicente Huidobro, en todas esas tensiones que se viven para que tu arte sea entendible y que además ojalá genere un efecto social. Por ejemplo, para hablar un ratito del pariente, Vicente Huidobro fue de los primeros en quitarle las puntuaciones, el punto y coma, la coma, el punto seguido a los textos, para que haya libertad de interpretación en el lector. Sí. También denunció mucho la corrupción, mezcló diferentes disciplinas del arte, como la pintura con la poesía, que fueron escandalosas. Por ejemplo, en una de sus primeras exposiciones de ilustraciones en Francia, se la clausuran la obra. Alguien diría, pero ¿por qué puede generar tal escozor que un artista mezcle poesía con pintura? Pero era por un chauvinismo exacerbado de los franceses, de que no podían soportar que hubiese vanguardia que provenga desde Latinoamérica. Sí. Algo que hoy en día, que estamos en plena globalización, no es inimaginable, pero ahí estaba. Es al revés, ¿no? Como se felicita, exacto. Entonces, viva los latinoamericanos en el fondo. ¿Verdad? Por ende, ahí podemos ver los grandes aportes que hicieron chilenos como Vicente Huidobro, abriendo esto para que hoy día ya sea una costumbre. Entonces, aquí está nuestro querido Javier Stanciola buscando que
se entienda. Yo siempre me he preguntado dentro del debate de esto de la adopción homoparental, ¿cuál es el problema? Si hemos visto que padres que son de hombres y mujeres, a veces hay tanta violencia, ¿no?, doméstica, y hay niños que tienen tantos problemas para recibir amor dentro de un contexto de estrés laboral, etcétera, niños no deseados. ¿Qué mejor que un niño que además está esperando una familia, ¿verdad? Es un niño adoptado, pueda residir en los brazos amorosos de una pareja que se ama y que se está preparando para criar de esa manera? O sea, si tuviésemos que comparar entre una pareja hetero, ¿verdad?, que tuvo un hijo por accidente, entonces no fue deseado, comparado a dos lesbianas que desean adoptar con mucho corazón y amor, uno dice, bueno, la balanza está a favor del amor en estos casos. Entonces, ¿por qué a la sociedad le cuesta tanto entender esto? Bueno, hay ahí, sin ir más lejos, más allá de un ejemplo hipotético, ¿no? O sea, una cuestión que hemos reconocido, sobre todo después de la revuelta feminista de 2018, es cómo la construcción de hogares y de la noción tradicional que tenemos de familia muchas veces ha servido como forma de encubrir lo que tú mencionas: violencia, abuso y más. Y no hay razón para creer, para que no hagamos una especie de romantización para ningún lado, ¿no? No hay ninguna razón para creer que la violencia tiene, o que al revés, el amor tiene un género específico. Exacto. Es una cuestión que depende de otras, no sé, de los marcos biográficos, traumáticos de cada uno, qué es lo que hace cada uno con eso. Está muy buena tu pregunta, porque en el fondo aquí el motor está en el amor, ¿no? Un tema que a veces hace falta hablar más de aquello, como dirían los fabulosos Cadillacs. Nos enseñan tanto en las escuelas sobre fechas de guerras y batallas, que poco nos enseñan sobre amor. Y también es una palabra tan manoseada, pero el amor es un motor tan importante que hay que promover para que haya paz en la vida, para que realmente haya entendimiento, cohesión social, etcétera, que esta obra de teatro hace un gran aporte en ese sentido. Y para ponernos un ratito como abogados del diablo, una de las críticas que se hace respecto a la adopción homoparental es que se están borrando las fronteras. Es un poco la crítica que ocurre desde los que están contra el globalismo, que hoy en día, con todo esto de las personas que llaman a la pandemia como plandemia, se dice que hay una agenda, que es la del 2030, que está hablando, ¿verdad?, de un nuevo orden mundial, y que para que exista un gobierno global tenemos que bajar las identidades nacionalistas, que no te sientas identificado con tu país, para que en algún minuto seamos todos un solo planeta. Entonces, en ese sentido sería como una estrategia también que hayan muchos tipos de géneros, para que se borren, digamos, estas identidades más conservadoras y podamos tener una cosa más homogénea. Entonces, ocurren todo tipo de sensaciones, de si esto es una estrategia de Naciones Unidas o es realmente algo doloroso que, por Dios, en pleno siglo XXI tenemos que abordar para que no dejen de sufrir en tiempos modernos parejas que realmente solo quieren amar. Así que yo creo que una vez más el amor es el tapete de esta temática, y siempre estaré a favor del amor para que triunfe. Claro. Sí, yo pensaba, volviendo sobre el punto de antes, ¿no? Pensaba, ¿y qué pasa capaz si no se aman tan bien, ¿no? O sea, porque precisamente se le obliga, insisto, como a cumplir con cierto parámetro. Con las parejas hetero, por supuesto que no tendrían que certificar su amor, ¿no? Para demostrar las capacidades, competencias o condiciones para poder criar a un niño o una niña o una niña. Claro. Lo que pasa es que tú no conoces el amor. Y bueno, ese es el punto. Yo te voy a enseñar lo que es amar. Eso. Oye, Ricardo, estamos llegando hacia el final del conversatorio. Se nos pasa volando el tiempo. Solo mencionar, antes de que nos sorprendas con algo que tienes ahí preparado, claro, o sea, dejar en claro que el derecho a, contrario a lo que tú mencionas quizás, Iván, del derecho a amar y el derecho, no es contrario, el derecho a amar, el derecho a adoptar no responde a ninguna agenda conspiranoica internacional, ¿no? Claro. Es amor, ¿no? Eso. Son las ganas de querer algo, ¿no? Eso.
¿Nos cuentas qué tienes? Sí, mira, me comentan que mi polola ha traído ya la armónica. Ujú. Oh, qué maravilla. Y este es un instrumento de mis amores. Por ahí se... ¿Ustedes son lectores de poesía, como de Vicente Huidobro? Sí. Hay un verso muy lindo que dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren mis ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa nuevos mundos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, mata. Es un palo un poquito a la prensa roja, ¿no? Que Claro. de tanta crónica dramática nos tienen ya aturdidos. Entonces la armónica sería una especie de llave que abre 1000 puertas y es conocida como el alma del blues. Y ha sido para mí muy importante porque yo soy hijo de exiliados, yo por eso nazco en Panamá, pero me identifico muchísimo con ese país. Yo no tenía ganas de irme, pero mis padres tenían ganas de aportar, digamos, al retorno de la democracia acá. Entonces mi adaptación fue compleja. Hablaba ahí fuera de micrófono que llegado en 1992 Chile no tenía casi inmigración, entonces cualquier acento diferente, cualquier palabra diferente era motivo de burla en cualquier colegio, sea privado o público. Entonces fue con el blues que pude hacerme de una tribu, de una familia, de un lugar donde no me pidieran credenciales. Y una de las cosas ricas del blues por su ADN es que es inclusivo. Recordemos, nació a las orillas del río Mississippi en tiempos de esclavitud, donde el afroamericano buscaba la libertad. Entonces quizás en sus tiempos libres alrededor de una fogata se preguntaba, ¿y tú de dónde eres? De Mali. ¿Y tú? De Nigeria. ¿Y tú? Del Congo. Oye, no sabía que mi África tenía tantas, digamos, kilómetros de distancia. ¿Y qué tipo de ritmos tocaban? Este y este otro y este otro. Y ahí se empezó a generar un caldo muy sabroso cultural de códigos rítmicos. Y que impresionantemente después cuando rompen las cadenas y ganan la libertad, viaja esta música, esta cultura, a través de las mismas vías férreas que ellos mismos como esclavos construyeron. Qué metáfora, ¿no? O sea, construí mi camino que después me llevó a dejar mi legado volviendo al amor. Porque el blues quizás es una de las metáforas más gráficas de lo que pedía Jesús. Pone el otro lado de la mejilla. Alguien diría, oye, pero cuando ganaron la libertad, ¿por qué no se organizaron para vengarse de tantos siglos de abusos? Y no, en general lo hemos podido ver, el afroamericano más bien ha querido gozar de la libertad y ha entregado esta música justamente para que ojalá esto nunca más vuelva a suceder y que sea una vibración que una. Y dentro de los especialistas se dice que la armónica es el alma del blues porque tiene ese aullido, ese llanto que nos exorciza las heridas del alma. Quisiera compartirles un poquito, por favor. Por favor. Y con esto cerramos con eso, ¿no? Con esto nos despedimos. Así que tercer conversatorio en relación a la obra El mito de la gravedad de Panamá. Así es. Muchas gracias, Ricardo. Amor. Amor. Apruebo. Amor.
Yeah. Yeah, buenísimo. Muchas gracias.